Y a las 10:35 seguimos hablando de todo lo relacionado con la reforma pensional, la decisión que ha tomado en las últimas horas la Corte Constitucional, avalando el 90% de la reforma que entraría en vigor en abril del año entrante, pero enviando a la Cámara de Representantes entre 9 y 10 artículos cuyas proposiciones de algunos congresistas deben ser debatidas por el actual Congreso. Estamos en contacto a esta hora con Andrés Velasco, que es el presidente de Asofondos. Doctor Velasco, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en vivo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme acá. Bueno, doctor Velasco, evidentemente ha sido una decisión que ha tenido mucha discusión frente a los alcances que puede tener, pero he encontrado una coincidencia con las personas que hemos entrevistado, los diferentes sectores que han hablado y expertos y demás, en que tenemos definitivamente ya una reforma pensional aprobada, avalada por la Corte Constitucional en gran medida y que entraría en vigor el próximo mes de abril del año 2027. Eso es correcto. Yo creo que esa es la primera conclusión que nos saca del fallo de la Corte del día de ayer. Tal vez la segunda conclusión es que hay que perfeccionar unos artículos que son importantes, que queden bien hechos en la sesión de la Cámara Plenaria para completar el articulado de la reforma pensional y tener todo listo para poder entrar el 1 de abril. Lo tercero, ya a un nivel más industria sectorial, y con Colpensiones y con Positiva y con el Banco de la República, es que todos los sectores del sistema pensional tenemos que ponernos manos a la obra a terminar de implementar y dejar todo listo para que el 1 de abril los colombianos no tengamos ningún problema, ninguna fricción en el cambio de sistemas que ocurre una vez cada 30 años, ¿no? Sí, ya hay algunas cosas que se han hecho, por ejemplo, la escogencia de las famosas ACAI, que ahora entiendo van a estar a cargo de ustedes precisamente los fondos privados. También existió esta ventana extraordinaria que habilitó la reforma y que concluyó el pasado 16 de julio, es decir, algunas cosas que han venido aplicándose, pero dice usted todavía hace falta acelerar un poco más para terminar de implementarla, de estar preparados para el año entrante. ¿Qué está haciendo falta, doctor Velasco? Pues sobre todo actualizar las bases de información. Colpensiones tiene unos retos gigantes en el manejo de información, en el contacto que va a tener con sus afiliados, que vamos a hacer todos los colombianos, en la relación ya de sistemas de información con el Banco de la República, con Positiva, entre los administradores de fondos de pensiones, Colpensiones, que tienen que perfeccionarse. Nosotros habíamos adelantado muy buen trecho de esta implementación con miras a la entrada en vigor, que si recuerda era el 1 de julio del año 2025, pero pues en más de un año ha pasado mucha agua debajo del puente y tenemos que poner todo a punto para, como decía antes, estar listos y que no haya traumatismos en esa transición de sistemas. Sí, conversábamos más temprano con el doctor Mauricio Olivera, que fue presidente de Colpensiones, y él nos decía, mire, si hay algo que es cierto es que esta reforma pensional tal cual como quedó aprobada, pues puede meter en aprietos a los fondos privados, básicamente porque una minoría de los colombianos terminarían cotizando en esos fondos. ¿Qué tan compleja es la situación para ustedes con esta nueva reforma? Mire, la reforma 2381, lejos de ser lo que los colombianos nos merecemos y necesitamos, cimenta el sistema pensional en el reparto, en el sistema público, en el sistema en el que las pensiones en el futuro van a depender no del ahorro, sino de la demografía, de que existan suficientes cotizantes contemporáneos para pagar las pensiones de los adultos mayores que las están recibiendo en cada momento del tiempo. En ese esquema, las administradoras de fondos de pensiones vamos a administrar el componente complementario de las cotizaciones, o sea, las cotizaciones obligatorias por encima de 2.3 salarios mínimos. Y en ese sentido, los flujos hacia el ahorro privado administrado por las administradoras de fondos de pensiones se reduce de forma importante. Sin embargo, tenemos una responsabilidad gigante en otras áreas y que es creciente y en la cual nosotros vamos a ofrecer los servicios de la forma en la que lo hemos venido haciendo en los últimos 30 años. Uno es administrando el acervo, el saldo de las cuentas de ahorro individual que tenemos hoy en día, que asciende a más de 570 billones de pesos, y eso lo vamos a hacer en las próximas décadas, mientras que los colombianos empiezan a pensionarse, los colombianos que han ahorrado esos recursos los
empiezan a pensionarse, pero tenemos funciones adicionales nuevas. Por otro lado, vamos a administrar o participar en los concursos que se abran para administrar los recursos que van al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República. Y por otro lado, la misma reforma 2381 abre espacios para ofrecerle a los colombianos productos de ahorro de largo plazo que van a ser muy necesarios para complementar las pensiones, debido a que el nuevo esquema, los subsidios del gobierno se reducen de forma sustancial, sobre todo para aquellos colombianos que cotizan por encima de 1,5 salarios mínimos, o sea, por encima de 2,5 millones de pesos. Sí, es cierto, doctor Velasco, que aparte, digamos, de administrar esos fondos, de esos ahorros pensionales y demás, también habría como un apoyo estatal a los fondos para que puedan seguir funcionando y no tengan ese riesgo, digamos, de tener algunas dificultades financieras. No, apoyos estatales no hay a los fondos de pensiones. Eso, de hecho, nosotros somos contribuyentes grandes del Estado, del Gobierno Nacional, Sí. de las entidades regionales y locales a través del ICA también. No, nosotros lo que tenemos son unas comisiones por el servicio que prestamos, que entre otras cosas hay que proteger en el Congreso de la República para que tengamos los colombianos la posibilidad de tener parte de nuestro ahorro en el sector privado. Y aquí me gusta hacer el paralelo un poco con la salud. El gobierno pasado quería que el sistema de pensiones se cimentara completamente en el sector público, y a lo largo del trámite de la reforma cambió de visión y dijo no, el sector privado debe tener una participación, los colombianos queremos que tenga una participación, y es muy importante que se perfeccione la discusión que hay que dar todavía en el Congreso para que las comisiones sean suficientes y que podamos seguir teniendo una administración privada de parte de los recursos pensionales de los colombianos. Sí, ¿en qué va, doctor Velasco, el tema de las restricciones a los fondos privados para que pudieran hacer inversiones en el exterior? ¿Eso hace parte de esta reforma o esto era una medida diferente? No, este fue un decreto que salió, el decreto 379, que expidió el gobierno anterior. El gobierno del presidente Abelardo Estrella ha dicho que esa es una de las medidas que hay que derogar. Sabemos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está trabajando en ese decreto derogatorio, y estamos esperando a que eso pase, porque restringir la diversificación desde cualquier punto de vista es mala idea. La diversificación es lo que le permite a un portafolio, pues, no poner todos los huevos en la misma canasta, que es un precepto que por supuesto sigue muy vigente. Por eso es importante que ese decreto se derogue junto con otros dos decretos que son pues muy nocivos para el ahorro. Uno es el ahorro de los colombianos y el ahorro pensional. Uno es el decreto de deslizamiento, el 1485, que salió en vísperas de Año Nuevo del año 2025, y el otro es el decreto 415, que es el decreto que nos obliga a trasladar una cantidad de recursos a Colpensiones sin sustento legal. Sí, dice usted, esta no es la reforma pensional que querríamos los colombianos o que nos mereceríamos los colombianos, una expresión algo así le escuché, doctor Velasco, y esto es, a ustedes no les gusta mucho la reforma, pero está la posibilidad, llegado un nuevo gobierno, de que eventualmente se presente un proyecto de ley nuevamente generando unos cambios en la manera como se manejan las pensiones en Colombia. ¿Ha escuchado usted algo, ha conversado algo ya con el gobierno sobre esa posibilidad para que usted entre a ayudar también a diseñarla? No, realmente no ha habido esas conversaciones. En este momento nosotros estamos en modo implementación desde la noche de anoche, y así estaremos hasta el 1 de abril, y será el gobierno y el Congreso de la República quienes pues tengan esa clase de iniciativas. Cuando se presenten, por supuesto, desde la industria, como siempre, contribuiremos para tratar de que salga lo mejor para los colombianos. Pero mientras tanto estamos en modo de implementación, aceptando el fallo de la Corte Constitucional como nos corresponde como miembros de este Estado Social de Derecho, y preparándonos para que todo esté listo el 1 de abril. Sí. ¿Qué debería tener la reforma? ¿Qué le cambiaría a usted? ¿Qué ajustes le haría? O es decir, se lo pregunto distinto. Esta reforma... Se lo contesto. O sea, usted le daría un vuelco completo. No, mire, por ejemplo,
perdimos la capacidad de elección en esta reforma. Ese es uno de los artículos que incluso está demandado de fondo, que ese análisis constitucional falta, ¿no? Se perdió la capacidad de elección. Se perdió, en este momento no tenemos certeza de la capacidad fiscal de cubrir los costos que implica esta reforma. Recordemos que el aval fiscal que el gobierno tramitó con el Congreso de la República solamente produjo un informe hasta el segundo debate de la reforma. Entonces, hay una cantidad de temas de fondo que podrían ser mejorados. El otro tema es, esto es un sistema pensional que va a implicar muchos mayores impuestos para los colombianos del futuro. Cuando uno le mande esa razón a las generaciones venideras, que van a tener menos beneficios, pero que van a tener que pagar más impuestos para pagarnos las pensiones a los que estamos más viejitos, pues las generaciones futuras toman decisiones que terminan desfinanciando aún más el sistema pensional y comprometiendo de forma más importante las finanzas públicas. Entonces, hay un número de cosas que se pueden mejorar, los temas paramétricos que se ha hablado también, edad de pensión, semanas para pensionarse, porcentaje de cotización, la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del último salario con el que nos pensionamos. Hay una serie de temas que podrían mejorarse hacia el futuro. Por ahora lo que nos corresponde es acatar el fallo de los jueces. La Corte Constitucional ha hablado y nosotros entramos en modo implementación para estar listos el 1 de abril. Sí, doctor Velasco, mire que hay una parte interesante y de hecho aquí nos estaban escribiendo algunos jóvenes y creo que usted ha entrado en materia. Dice, tendrían que pagar más impuestos para poder pagar las pensiones de quienes van envejeciendo. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Porque el sistema pensional de Colpensiones es un sistema que no ahorra, es un sistema que básicamente paga pensiones. En este momento está pagando pensiones por 75 billones de pesos. Antes de entrar la reforma, 75 billones de pesos es lo que recaudamos en un año por el IVA en Colombia, entre todos. ¿Cómo cubre esos 75 billones de pesos? Los cubre con más o menos 26 billones de pesos de cotizaciones que le entran a Colpensiones, 14 billones de pesos de traslados que vienen del régimen de ahorro individual, de gente que se traslada según la ley 100, y 35 billones de pesos del presupuesto general de la nación, de los impuestos de los colombianos. Entonces, como las cotizaciones y los traslados se van a ir acabando poco a poco, porque la demografía indica que tenemos cada vez menos hijos y que además duramos más. Entonces, el peso que va a salir del presupuesto de la nación para pagar las pensiones, que van a ser crecientes, porque cada vez va a haber menos adultos mayores demandando pensiones, va a aumentar y la única forma de financiar eso es a partir de impuestos futuros. Entonces, si yo me siento con mi hijo de 15 años hoy en día y le digo, mire, si usted tiene exactamente mi misma historia laboral, mis mismos trabajos con mis mismas remuneraciones, cotiza igualito que yo, usted puede, a lo sumo, acceder a una pensión que va a ser la mitad de la mía. Entonces, eso ahí ya genera una diferencia gigantesca, porque ¿cómo así que hay una desigualdad intergeneracional tan grande? ¿Cómo así que la mitad de la pensión de la suya? Pero precisamente... Pero ahí no acaba la historia. La reforma, doctor Velasco, pero no se supone... Sí, ahí no acaba la historia. La historia acaba... Simplemente para agregarle un elemento... Termino la historia y me pregunta. Bueno. La historia acaba cuando además, para poder pagarse esa pensión que es la mitad de la mía, hay que hacer una reforma tributaria de entre 2,5 y 3,5 puntos porcentuales del PIB, o sea, entre 55 y 75 billones de pesos, que es una parte importante de la historia. Sí, no, evidentemente, ¿de dónde va a salir la plata? Pero se supone también que esta reforma limita un poco esas megapensiones caras que entendemos están generando esos costos enormes para el Estado a la hora de pagar. Así es, pero al mismo tiempo lo que hace es que le reduce las semanas a las mujeres a 1.000 semanas, incluso hasta 850, generó un mundo de personas que estaban en el régimen de transición que podían pasarse la ventana de oportunidad de traslado y adquirir pensiones mucho más altas. Crea un esquema de pensiones nuevo que se llama el esquema de prestación anticipada, que todas son medidas que son hipergenerosas y que van a costar unos recursos cuantiosos que van a tener que sufragar los colombianos del futuro. Sí, una última pregunta, doctor Velasco. Esos cambios que usted dice podrían tener para mejorar esta reforma pensional,
¿Se podrían introducir vía proposiciones y con lo que falta de discutir en el Congreso, o definitivamente habría que hacer un nuevo No. proyecto de ley? No. La Corte Constitucional solamente devolvió para subsanación de problemas de forma 9 artículos y pidió que se discutiera un artículo adicional, que son sobre los cuales se pueden hacer cambios o modificaciones en el contexto de esta reforma de la 2381. El resto ya es exequible y lo único que puede modificar esos otros artículos, otros 90 artículos o 80 y tantos artículos, sería que procediera una de las demandas de fondo que están instauradas por parte de ciudadanos y que la Corte se apresta ahora a solucionar. Pues doctor Velasco, seguramente seguiremos conversando todos estos días, hay muchos temas por entender, por analizar, pero le agradecemos esa primera mirada sobre esa decisión de anoche de la Corte Constitucional. Muchas gracias, un placer haber estado acá.